Bienvenido a Narrador de Sueños. Relatos para dormir entre dioses, imperios y leyendas. Adéntrate en la antigua Babilonia. Desde los exuberantes jardines hasta la imponente Torre de Babel, permite que esta historia te lleve a un sueño profundo. Antes de que la noche cubriera el desierto, Babilonia brillaba como un sueño junto al río Éufrates. Sus murallas parecían tocar el cielo, sus templos se elevaban hacia los dioses, y en sus jardines, según contaban los viajeros, el agua subía como por arte de magia entre árboles imposibles. Pero detrás de esa ciudad dorada había una pregunta que todavía respira entre las ruinas. ¿Cómo pudo Babilonia convertirse en la ciudad más asombrosa del mundo antiguo y luego desaparecer casi por completo bajo la arena? Esta noche viajaremos lentamente hacia sus puertas, hacia sus reyes, sus dioses, sus misterios y hacia la leyenda de una torre que quiso alcanzar el cielo. Mucho antes de que las grandes ciudades dominaran el mundo, entre dos ríos poderosos comenzó a formarse una de las primeras civilizaciones de la historia. Ese lugar era Mesopotamia, una tierra fértil rodeada de desiertos, donde el río Tigris y el Éufrates marcaban el ritmo de la vida. Allí, hace más de 4000 años, los seres humanos aprendieron a construir ciudades, a escribir sus pensamientos en arcilla y a mirar el cielo buscando respuestas. Entre todas esas ciudades, hubo una que creció más que ninguna otra: Babilonia. Una ciudad de reyes poderosos, leyes antiguas y dioses que parecían observar cada paso de sus habitantes. Bajo el reinado de Hammurabi, sus muros se fortalecieron, sus calles se organizaron y su nombre comenzó a extenderse más allá del horizonte. Pero Babilonia no era solo una ciudad, era un símbolo, un lugar donde el orden y el caos convivían, donde lo humano y lo divino se entrelazaban en silencio. Y aunque hoy solo quedan ruinas, su historia aún susurra entre la arena. A medida que Babilonia crecía, también lo hacía el deseo de sus habitantes. No solo querían construir una gran ciudad, querían crear algo que nunca antes se hubiera visto. Algo tan alto que pudiera acercarlos a los dioses. Así comenzó la historia de una estructura que, con el tiempo, se convertiría en leyenda. En el corazón de Babilonia, los hombres levantaron una enorme torre escalonada. Piedra sobre piedra, nivel tras nivel, acercándose lentamente al cielo. Decían que desde su cima, los sacerdotes podían hablar con los dioses. Que el cielo ya no era un misterio lejano, sino un lugar al alcance de la mano. Pero no todos veían esta ambición con buenos ojos. Algunos susurraban que los dioses observaban en silencio y que tarde o temprano responderían. Porque hay historias que no hablan solo de grandeza, sino también de los límites que nunca debieron cruzarse. La torre seguía creciendo. Cada nuevo nivel parecía acercar a Babilonia un poco más al cielo y alejarla un poco más de la tierra. Desde abajo, la ciudad miraba aquella obra inmensa con asombro. Los comerciantes detenían sus pasos,
Los niños levantaban la vista y los ancianos guardaban silencio. Porque en Babilonia el silencio también podía ser una advertencia. Los sacerdotes subían por las escaleras del templo, llevaban ofrendas, encendían fuego y observaban las estrellas como si buscaran una respuesta. Pero los dioses no hablaban. No había trueno, no había señal, no había voz descendiendo desde el cielo. Solo el viento pasando entre los ladrillos nuevos. Solo las antorchas temblando en la altura. Solo una ciudad entera esperando. Y a veces, en las historias antiguas, lo más inquietante no es el castigo, es el momento anterior, cuando todo parece tranquilo, pero algo invisible ya ha comenzado a cambiar. Al principio, nadie notó el cambio. La torre seguía allí, las antorchas seguían ardiendo y los obreros continuaban subiendo por sus largas escaleras. Pero poco a poco, algo comenzó a romperse. Una orden sencilla dejó de entenderse. Una palabra común sonó extraña. Un hombre pidió agua y otro le entregó piedra. Entonces llegaron los murmullos. Primero fueron pocos, luego muchos, hasta que la ciudad entera empezó a llenarse de voces que ya no se reconocían entre sí. Los maestros gritaban instrucciones, los trabajadores se miraban confundidos, los sacerdotes levantaban las manos hacia el cielo, pero el cielo permanecía en silencio. Y así, sin fuego cayendo del cielo, sin muros derrumbándose en una sola noche, sin una gran señal visible, Babilonia comenzó a detenerse. Porque a veces, según las leyendas antiguas, basta con que los hombres dejen de entenderse para que incluso la torre más alta quede inconclusa para siempre. Escena 6. La caída silenciosa. Y entonces, sin un estruendo, sin un colapso repentino, la torre dejó de crecer. Los ladrillos quedaron a medio colocar, las herramientas abandonadas sobre la piedra, las cuerdas colgando, moviéndose suavemente con el viento. Nadie dio la orden de detenerse. Simplemente ya no podían continuar. Los obreros bajaron lentamente por las escaleras. Miraban sus manos, miraban a los demás. Intentaban hablar, pero las palabras ya no encontraban sentido. Algunos se marcharon sin decir adiós. Otros se quedaron mirando la torre, como si esperaran que todo volviera a ser como antes. Pero no volvió. Las calles comenzaron a vaciarse. Los mercados se volvieron silenciosos. Las voces se transformaron en ecos incomprensibles. Y poco a poco, la gran ciudad que había soñado con tocar el cielo empezó a fragmentarse. Familias enteras partieron en distintas direcciones. Tribus que antes eran una sola
se convirtieron en muchas, cada una con su propia voz, cada una con su propio mundo. La torre quedó atrás, incompleta, inmóvil, silenciosa, como un recordatorio, no de lo que los hombres lograron, sino de lo que perdieron. Y con el paso del tiempo, el viento cubrió los caminos, la arena abrazó los muros, y Babilonia comenzó a convertirse en historia. Una historia que aún hoy susurra entre las ruinas. Mucho tiempo después, cuando los nombres de los reyes ya se habían olvidado y las voces de la ciudad se habían dispersado por el mundo, la torre seguía allí. Ya no como un símbolo de grandeza, sino como una sombra de lo que alguna vez fue. Sus muros desgastados por el viento, sus escaleras cubiertas de arena, sus piedras silenciosas. Los viajeros que pasaban por allí no encontraban una ciudad viva, encontraban restos, fragmentos, huellas de algo que parecía imposible de imaginar. Algunos decían que aún podían escucharse voces en el viento, palabras antiguas, mezcladas, confundidas, como si la torre aún intentara terminar una conversación que nunca pudo completarse. Otros simplemente guardaban silencio, porque frente a aquellas ruinas no hacían falta explicaciones. La historia ya estaba escrita, no en libros ni en palabras, sino en la ausencia. Y así, Babilonia quedó atrás, no solo como una ciudad perdida, sino como una idea. La idea de que incluso los sueños más grandes pueden desvanecerse cuando quienes los construyen dejan de entenderse. Escena 8. Descanso en la historia. Versión extendida. Y ahora, mientras la noche avanza lentamente y el mundo comienza a quedarse en silencio, puedes dejar que esta historia se disuelva. Babilonia, sus muros, su torre, ya no necesitan ser comprendidos. Todo lo que fue importante ya ocurrió. Todo lo que debía ser dicho ya se ha desvanecido en el tiempo. Solo queda la quietud, el eco lejano de una ciudad que alguna vez soñó con tocar el cielo y que ahora descansa, como tú puedes hacerlo esta noche. Imagina el viento recorriendo las ruinas, deslizándose entre las piedras antiguas, rozando suavemente los restos de escaleras olvidadas, pasando por lugares donde antes hubo voces, risas y sueños. Ahora ya no hay voces, no hay órdenes, no hay confusión, no hay ruido, solo silencio, solo silencio, solo silencio, solo silencio, un silencio profundo, tranquilo, constante, como el que poco a poco empieza a rodearte. No hay prisa,
No hay nada que hacer. No hay ningún lugar al que debas ir. Puedes soltar el peso del día. Como la harina que cubrió lentamente la antigua Babilonia, cada pensamiento puede irse alejando. Cada preocupación puede disolverse como las huellas borradas por el viento, como las palabras que ya no necesitan ser entendidas. Todo se vuelve más ligero, más lento, más distante. La torre, la ciudad, las historias. Todo se aleja poco a poco y tú puedes quedarte aquí, en este momento tranquilo, sin esfuerzo, respirando lentamente, dejando que el descanso llegue sin forzarlo, porque no hay nada más que hacer, nada más que pensar, nada más que sostener, solo descansar. Y mientras el silencio lo cubre todo, puedes simplemente dejarte llevar.